Muy buenos días. Damos inicio a la clase de lenguaje con grado 11 el 12 de julio del 2021. Entonces, mis niños, como les venía diciendo, vamos a elaborar la hoja de segundo periodo que debe ser enviada junto con la actividad de la semana 19. Vamos a escribir, por favor, en el cuaderno fecha, tema y objetivo. En fecha escribimos 12 de julio del 2021. En el tema escribimos, por favor, expansión del castellano. Y en el objetivo vamos a colocar conocer la historia del castellano. Entonces yo ya les voy a presentar acá las diapositivas para que podamos ir copiando porque hoy la explicación está un poquito extensa. Listo, fecha 12 de julio, tema la historia del castellano y objetivo conocer la historia del castellano. Vamos a conocer un poquito de la historia de cómo evolucionó o cómo se originó el castellano. Vamos a ver algunas consideraciones sobre el castellano. Entonces escribimos, por favor, como subtítulo, Historia del castellano. Entonces, chicos, el español o castellano es una lengua romance. Recuerden que en algún momento con ustedes vimos que era una lengua romance y que era una lengua materna. La lengua materna del castellano es el latín y digamos que el romance son las lenguas romances son los hijitos. Entonces pertenece al grupo ibérico y es originaria de Castilla, de España, el reino medieval de la península ibérica. Entonces, nosotros no hablamos español, debemos quitarnos esa percepción de que en Colombia se habla español. Se le dice español, pero el nombre correcto es castellano. Nosotros hablamos el castellano de Castilla, no el español de España que habla con el vosotros, que tiene otro tipo de jerga, que tiene otro tipo de dialecto. Nosotros hablamos el castellano de Castilla. Es la segunda lengua del mundo por el número de hablantes nativos, es decir, la lengua materna tras el chino mandarín y la cuarta lengua en hablantes tras el chino mandarín. Es decir, que es la segunda a nivel, digamos, mundial, pero la cuarta después del chino mandarín. El inglés y el hindi. El hindi es el de la India con 463 millones de hablantes nativos, aproximadamente, ay, perdón, borro este numerito que no tiene nada que ver acá, y 489 millones de personas que lo hablarán como primera y segunda lengua con dominio nativo. Es decir, que el lenguaje castellano, la lengua castellana junto con el inglés y el mandarín es de las más importantes o de las que más se habla a nivel mundial. Por favor, escribimos rápidamente estos dos ítems de la historia del castellano. Les voy a dejar ahí 2 minuticos para que copien, por favor. ¿Listo? Entonces vamos a copiar, que es una lengua romance. Digamos que vamos también a escribir la cantidad de hablantes que hay en la actualidad para que lo tengamos presente.
¿Listo? Bueno, vamos a continuar. El español, como otras lenguas romances, es el resultado de siglos de evolución a partir del latín hablado. Es decir, que desde el siglo tercero aproximadamente se han venido haciendo muchos estudios y muchos análisis con respecto a la evolución del castellano. No quiere decir que todas las palabras que tenemos hoy en el diccionario aparecieron de la nada o están desde hace muchos millones de años o, o desde el siglo tercero. A partir del siglo tercero es que el lenguaje, la lengua castellana ha ido evolucionando y se han ido originando nuevas palabras. El español o castellano es la lengua oficial de 19 países en América, además de España y Guinea Ecuatorial, y tiene un cierto grado de reconocimiento oficial en Filipinas y en la República Árabe Saharaui Democrática. Entonces, fíjense chicos que el lenguaje, la lengua castellana o el idioma español no solo es importante para Colombia o para América o Suramérica, sino para muchas partes del mundo. Es muy importante actualmente, ahorita en una línea del tiempo que les hice, vamos a evidenciar que es supremamente importante y que se tiene, digamos, proyectado para el 2030 al 2045, si mal no recuerdo, para esa fecha, que sea el número uno, el idioma número uno a nivel mundial. Entonces, copiamos también estas dos concepciones, estas otras dos, o estos dos ítems de la historia del castellano. Ahí les estoy dejando para que podamos copiar. ¿Listo? Bueno, vamos entonces a continuar. En América, entonces vamos a ver qué cantidad de personas hablan en América el castellano. En América se encuentra alrededor del 90% del total de hablantes de español en el mundo, unos 400 millones de personas. Además de en 19 países de Hispanoamérica, el español es hablado por una parte significativa de la población de Estados Unidos, pues debemos tener en cuenta que hay muchos
inmigrantes hoy día en Estados Unidos, por eso es que se está, digamos, regando el lenguaje o el idioma castellano en Estados Unidos. Entonces, para que tengamos en cuenta estos daticos, porque es importante saber qué, quiénes y dónde se habla nuestro idioma. 2 minuticos, por favor, para que vayamos copiando. Copiamos rápidamente, por favor, para poder continuar con nuestra historia del lenguaje o expansión del lenguaje castellano, de la lengua castellana. Bueno, continuamos. En Hispanoamérica, entonces acá vamos a ver varios punticos importantes. En Hispanoamérica, entonces, la mayoría de los hablantes del español se encuentran en Hispanoamérica, conformando unos 375 millones de personas. Es decir, imagínense la cantidad de gente que habla actualmente castellano. México es el país con el mayor número de hablantes, casi una cuarta parte del total de hispanohablantes del mundo. Es decir, imagínense toda la gente que hay en México que habla castellano, aunque no es la lengua oficial del Estado de México. Con una u otra denominación, es una de las lenguas oficiales en Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela. Fíjense que la mayoría son de Centroamérica. En Puerto Rico, la Constitución de 1952 establece el español junto al inglés como idiomas. Antiguamente o anteriormente no se le consideraba idiomas, sino se les consideraba como unos dialectos, pero desde 1952 en Puerto Rico se establece como un idioma. Entonces copiamos por favor estas características para poder continuar. Ya vamos a terminar. Acá nos falta únicamente la lineecita del tiempo y terminamos.
Listo, copiamos rápidamente, por favor. ¿Listo? Y ahora sí, entonces vamos a elaborar la lineecita del tiempo que está relacionada con algunos años y Para que se algunas pueda un chico. cositas que ahorita les doy Perfecto. el tiempo. ¿Listo, chicos? Porque ustedes no pueden prender audio. Entonces, en Filipinas, por favor apagamos los audios, muchas gracias. En Filipinas es un país en el que el idioma español pasó de ser oficial a tener un papel restringido, es decir, antiguamente en Filipinas se consideraba un idioma oficial, luego empezaron a restringirlo y digamos que casi a prohibirlo y no se podía hablar. Esto sucede hacia el año 1973, pero pierde definitivamente carácter oficial en 1986, es decir, hace 34, ya casi 35 años. Entonces, eh, des en cuenta que también hay, que así como ha evolucionado, también ha tenido un retroceso en algunos países, en este caso Filipinas. El Instituto Cervantes, organismo para la difusión del español, informó que en 1986 y 1990 se registró un aumento del 70% en la cantidad de estudiantes de español en Estados Unidos y el 80% en Japón. Imagínense, el 80% en Japón ya está aprendiendo español. Para el año 2020, la previsión era que solo Estados Unidos, el número de hispanohablantes alcanzara los 35.000, perdón, los 35 millones. En este año, el español superó el inglés como idioma más hablado del mundo occidental. El idioma español es quizás la tercera lengua extranjera más hablada en Japón y fuentes oficiales académicas calculan que para el año 2030, lo que les decía, sería el segundo idioma más hablado del mundo detrás del chino mandarín y para el 2045 se prevé que sea el primero. Entonces tenemos ahí también nuestra línea del tiempo para que por favor la elaboremos rápidamente. Listo, copiamos rápidamente nuestra línea del tiempo para poder ver los videos de apoyo.
Listo, chicos. Con esto terminamos nuestra explicación del día de hoy. Y hay que tener en cuenta esta explicación porque yo creo que para finales de tercer periodo vamos a ver también algunas cuestiones que tienen que ver con la historia y evolución del castellano. Entonces tenemos que recordar un poquito lo que escribimos el día de hoy. ¿Listo?